Historia Viva, con el profesor Ubaldo García. Entonces podemos decir que en aquella Caracas de inicio de 1800, pues existía una paz relativa. La esclavitud era de lo más normal, era también de lo más normal que los pardos fueran marginados completamente, que los españoles que venían de la península fueran los que tenían el poder político, y una gran cantidad de hombres que ahora surgían, que los llamados criollos mantuanos, que tenían el poder económico. Aquello fue el caldo de cultivo para que se iniciaran luchas entre esos cabezas calientes que decidieron el movimiento del 19 de abril. Había llegado, en 1806 desembarcó Miranda en la vela de Coro, y los mantuanos de entonces, los mismos mantuanos que después pidieron independencia y que firmaron la independencia en el 5 de julio, los mismos se opusieron porque decían que era el hereje que venía comiendo niños, y no ayudaron, inclusive recogieron dinero en Caracas para ir en contra de Miranda. Después fueron con la cara bien lavada a La Guaira a recibirlo cuando vino con Bolívar ya en 1810, a final de 1810, cuando venían de la misión a Londres. Bueno, ¿qué ocurrió? ¿Qué cosa les picó para que se transformaran? Para que ahora pidieran libertad. Hay muchos que dicen que fue un engaño, que la gran mayoría fueron engañados y que después resultó que era o se pretendía una revolución a fondo cuando surge la Constitución. Ahora, se supone entonces que cuando se da aquello y viene lo posterior y viene la guerra, las familias dicen, o uno se pone a pensar quién dirigió para que unos fueran realistas y otros patriotas. Es una cosa que a uno le llama la atención, porque hay evidencia de familias, inclusive entre sus hermanos, que unos se fueron a un bando y otros a otro. Se convirtieron en espías, se convirtieron en personajes que se acusaban unos con otros, unos patriotas que luchaban por la independencia y estaban en el poder para el momento, estoy hablando de 1810, 1811, 12, y otros que decidieron sumarse a las rebeliones que empezaron a darse, aquella rebelión que vino de Coro y la rebelión que se dio en Valencia. Se dividió la sociedad completamente y vienen los intereses de un lado y del otro, vienen las purgas, familias completas. Es en el ejemplo tal vez aquel sanguinario Tomás Morales se casó con una muchacha de apellido Bermúdez, de la familia de los Bermúdez, y eran enemigos a muerte con el general José Francisco Bermúdez, y una muchacha de su familia era esposa. O también, por decir algo, resultó que aquel Monteverde, José Domingo, que fue quien dio al traste con la Primera República, era casado con una hermana de la mamá de José Félix Rivas. Resultó que José Félix Rivas era primo de Monteverde. Todos se habían criado en la Caracas de entonces, en esa Caracas de 1800, habían asistido a las universidades. El padre Llamosas, el sacerdote que acompañó a Boves y que en algún momento dijo que Boves era el enviado de Dios y que era el arma que venía a castigar a las personas que estaban en contra del rey, pero que era un enviado de Dios. Boves también, él en algún momento lo dijo, era un sacerdote que se había graduado en Caracas, en la misma universidad donde se había graduado o donde había estudiado Juan Germán Rocio, o donde habían estudiado algunos de los personajes de esa Caracas, aquel Padre Blanco, que todos eran conocidos. Inclusive se habla de que el mismo Boves, José Tomás, era una persona que se movía con facilidad entre Valencia, Puerto Cabello, en esos años posteriores, y que inclusive hubo un momento en el que fue patriota, pero que fue engañado y vilipendiado, y entonces se hizo un realista furibundo. Hay también una versión que dice, inclusive el general Páez lo reconoce en sus memorias, dice que en un principio él fue llamado por los realistas y que le hizo algunos trabajos de ganadería o de acopiar algunos recursos a los españoles, aquel Antonio Tiscar en Barinas.
Y existen evidencias infinitas, muchas evidencias de gente que fueron patriotas y se cambiaron momentáneamente. En un principio parecía una moda aquello. Cuando llegó Miranda, uno se pone a imaginarse que cualquiera sabía que o pensaba o se daba cuenta que Miranda, un hombre legendario que había estado por el mundo en diferentes momentos, que había visitado todas las regiones, que había estado en la Revolución Francesa, pues y había luchado también además en las luchas por la independencia de los Estados Unidos. Cuando llega a Caracas, aquello sería un acontecimiento muy grande. Y por supuesto que entonces mucha de la gente pues lo apoyó, a pesar de que en un principio, repito, no habían estado de acuerdo. Eso también pasó en las ciudades. En las ciudades ocurrió lo mismo, y voy a hablar de Barinas porque es interesante por cuanto Barinas fue una de las ciudades más importantes en esa época colonial. En un principio Barinas es la fuente principal de recursos de la caballería, de las caballadas. En los llanos occidentales de Apure y Barinas empezaron a crecer los rebaños de ganado que habían traído los españoles y que después se hicieron cimarrones, e inclusive se crecieron espontáneamente en las llanuras con pocos enemigos naturales tal vez, y fue un gran recurso, además de los ríos, la facilidad de movimiento por los ríos como arterias para la comunicación, además de que algunas otras fuentes de recursos que se explotaban entonces, como el añil. Entonces Barinas surgió como una ciudad muy importante. Historia Viva con el profesor Ubaldo García.